si estás casado, si eres dueño de tu propia vida, y si quieres traer disciplina a tu vida y a tu hogar, entonces esta historia es para ti. Mi nombre es María George, y voy a compartir contigo los secretos que aprendí en mis 45 años de vida, cuando el dinero escaseaba, el tiempo volaba, y la vida me ponía a prueba cada día. Esto no es solo una historia, es un viaje donde aprenderás cómo pequeños hábitos, inteligencia y paciencia pueden transformar tu vida por completo. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si en todo el universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada vez que haya nuevos capítulos. Me llamo María George. No soy famosa, no soy rica, y nunca lo fui. Soy una mujer común, de un barrio común, de una familia común en España. Y hoy quiero contarte algo que no aparece en los libros de economía ni en los discursos de los grandes empresarios. Quiero contarte la historia real de cómo una mujer normal logró mantenerse en pie durante 45 años, incluso cuando el dinero no alcanzaba, incluso cuando la vida parecía más dura que justa. Crecí viendo a mi madre contar monedas sobre la mesa de la cocina. No lo hacía con vergüenza, lo hacía con concentración. Cada moneda tenía un destino. La luz, el pan, el colegio, la medicina. En mi casa no sobraba nada, pero tampoco faltaba dignidad. Desde pequeña entendí que el dinero no era solo papel, era responsabilidad. Era cuidado. Era respeto. Cuando me casé, pensé que las cosas serían más fáciles. 2 personas, un sueldo estable, una vida sencilla. Pero la realidad llegó rápido. Alquiler, facturas, comida, imprevistos. El dinero entraba, y se iba aún más rápido. Hubo noches en las que me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo iba a hacer para llegar a fin de mes sin perder la calma, sin perder la sonrisa, sin perderme a mí misma. Ahí empezó el verdadero conflicto de mi vida. No era solo económico. Era emocional. Era el miedo constante de no ser suficiente, de fallar como esposa, como madre, como mujer. Y fue en ese punto, cuando sentí que todo pesaba demasiado, que tomé una decisión silenciosa pero poderosa. Decidí que no iba a vivir persiguiendo el dinero, sino aprendiendo a convivir con él. Empecé con algo muy simple. Papel y bolígrafo. Anotar. Todo. Cada gasto, cada ingreso. No para castigarme, sino para entenderme. Me di cuenta de que no era pobre, estaba desordenada. No me faltaba dinero, me faltaba dirección. Y cuando una mujer entiende a dónde va su dinero, recupera el control de su vida. Aprendí a diferenciar entre necesidad y deseo. Aprendí a decir no hoy sin sentir culpa. Aprendí que no comprar algo no era fracasar, era elegir. En mi entorno, muchas personas gastaban para aparentar tranquilidad, mientras yo elegía la tranquilidad real. No fue fácil. Hubo comentarios, comparaciones, silencios incómodos. Pero también hubo algo nuevo, paz. La paz de saber que podía pagar mis cuentas. La paz de no deberle nada a nadie. La paz de dormir sin miedo al mañana. Y esa paz no vino de un aumento de sueldo ni de un golpe de suerte. Vino de pequeñas decisiones repetidas cada día. De hábitos invisibles que, con el tiempo, construyeron una base sólida. Planificar la comida, aprovechar lo que había en casa, comprar solo lo necesario, esperar las temporadas, reparar antes de reemplazar. Cosas que muchos llaman sacrificio, pero que para mí fueron libertad. Porque cada euro que no desperdiciaba era un euro que me daba tranquilidad. Con los años, entendí algo profundo,
el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo, te hunde. Si eres consciente, te sostiene. Y yo elegí ser consciente. Elegí enseñarle a mis hijos que el valor no está en lo que compras, sino en lo que cuidas. Que la felicidad no vive en una tienda, vive en una mesa compartida, en una casa ordenada, en una mente tranquila. Hubo momentos duros. Enfermedades. Crisis. Años difíciles para todos. Pero mientras otros se rompían por dentro, yo resistía. No porque fuera más fuerte, sino porque estaba preparada. Porque había aprendido a vivir con menos sin sentirme menos. Porque había hecho de la estabilidad un hábito, no una meta lejana. Hoy, después de 45 años, puedo mirar atrás sin arrepentimiento. No fui perfecta. Me equivoqué muchas veces. Pero nunca traicioné mis principios. Nunca gasté para impresionar. Nunca endeudé mi paz. Y eso, créeme, vale más que cualquier lujo. Si estás escuchando esto y sientes que el dinero te controla, quiero que sepas algo. No estás solo. Yo estuve ahí. Y si una mujer común como yo pudo cambiar su historia con pequeñas decisiones diarias, tú también puedes. No necesitas más dinero. Necesitas más conciencia. Esta no es solo mi historia. Es una invitación. A parar. A pensar. A elegir diferente. Porque la estabilidad financiera no es un milagro. Es una suma de actos pequeños hechos con constancia y amor propio. Con el paso de los años, entendí que la verdadera batalla no se libra en el banco, sino en la vida diaria. En los pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que, repetidos durante años, deciden si una persona vive con ansiedad o con tranquilidad. Yo no aprendí a ahorrar de un día para otro. Lo aprendí equivocándome, corrigiendo, cayendo y volviendo a empezar. Hubo un momento clave en mi vida. Mis hijos eran pequeños, la casa siempre estaba llena de ruido, y el dinero parecía escaparse como agua entre los dedos. Un día, al revisar mis notas, vi algo que me dolió. No era una gran compra. Eran muchos pequeños gastos innecesarios. Cosas compradas por cansancio, por prisa, por no pensar. Ese día entendí que no necesitaba ganar más. Necesitaba gastar mejor. Empecé a planificar cada semana. No con rigidez, sino con intención. Saber qué íbamos a comer, que ya teníamos en casa, que realmente hacía falta. En España siempre se ha dicho que una cocina bien organizada es el corazón de un hogar estable. Y era verdad. Cuando la cocina estaba en orden, mi mente también lo estaba. Aprendí a respetar las temporadas. Comprar frutas y verduras cuando eran abundantes y baratas. Evitar los caprichos fuera de temporada que solo inflaban la factura. Descubrí que la naturaleza también enseña economía, si uno sabe escucharla. Comer sencillo no solo cuidaba mi bolsillo, también cuidaba nuestra salud. En mi casa, nada se tiraba sin pensar. El pan duro se convertía en nuevas recetas. La comida del día anterior se transformaba en algo distinto. No por obligación, sino por creatividad. Esa mentalidad me enseñó que el desperdicio no es solo perder dinero, es perder gratitud. También cambié mi relación con las compras. Dejé de entrar a las tiendas sin propósito. Aprendí a hacer listas y, lo más importante, a respetarlas. Cada vez que compraba algo que no estaba en la lista, me preguntaba, ¿lo necesito de verdad o solo quiero sentir algo por un momento? Esa pregunta me salvó muchas veces. La energía fue otro gran aprendizaje. Apagar luces, aprovechar la luz natural, cuidar el agua. No como sacrificio, sino como respeto. Respeto por el esfuerzo que hay detrás de cada factura. Respeto por el futuro.
Entendí que ahorrar recursos es una forma silenciosa de cuidar a tu familia. Aprendí a reparar antes de reemplazar. Un botón, una cremallera, un mueble viejo. Mis manos se volvieron más hábiles, pero también más pacientes. Cada cosa arreglada era una pequeña victoria. No solo económica, sino emocional. Me recordaba que no todo lo roto debe ser descartado, ni en la casa, ni en la vida. Con los regalos pasó algo parecido. Dejé de comprar cosas caras y empecé a regalar tiempo, atención, cosas hechas con cariño. Al principio algunos no lo entendían. Con el tiempo, lo agradecieron. Porque el valor real nunca estuvo en el precio, sino en la intención. Mientras otros veían limitaciones, yo empecé a ver libertad. Libertad de no depender de modas, de no vivir endeudada, de no sentir vergüenza por elegir lo simple. Esa libertad fue creciendo lentamente, como una planta cuidada cada día. Mis hijos crecieron viendo esto. No les di todo lo que querían, pero nunca les faltó lo que necesitaban. Les enseñé a cuidar sus cosas, a valorar el esfuerzo, a entender que el dinero no es un enemigo, pero tampoco un Dios. Es una herramienta. Y como toda herramienta, puede construir o destruir. Hubo días cansados. Días en los que parecía que todo ese esfuerzo no valía la pena. Pero luego llegaba el final del mes, y las cuentas cerraban. Llegaba una emergencia, y había un pequeño colchón. Llegaba la noche, y yo dormía tranquila. Y entonces entendía que sí, que valía la pena. Poco a poco, sin darme cuenta, estaba construyendo algo mucho más grande que un ahorro. Estaba construyendo estabilidad. Estaba enseñándole a mi familia que vivir bien no significa gastar mucho, sino vivir con sentido. Si hoy te sientes atrapado en gastos que no te hacen feliz, quiero que sepas que hay otra forma. No inmediata, no mágica, pero real. Empieza con una lista. Con una decisión. Con un cambio pequeño. No subestimes el poder de lo cotidiano. Porque la estabilidad no llega de golpe. Se construye en silencio, día tras día, elección tras elección. Y todavía queda mucho por contar. Hubo una etapa de mi vida en la que sentí que todo lo que había construido podía venirse abajo. No fue por una mala decisión, sino por algo que nadie puede controlar del todo, la vida misma. Llegaron enfermedades, gastos inesperados, momentos en los que el ingreso bajó y las responsabilidades aumentaron. Y fue entonces cuando entendí para qué había servido todo lo aprendido hasta ese momento. Muchos creen que ahorrar es solo para tener más. Yo descubrí que ahorrar es, sobre todo, para resistir. Para no romperse cuando el mundo aprieta. Para no vivir con miedo cada vez que suena el teléfono o llega una carta. En esos años difíciles, no tenía lujos, pero tenía algo mucho más valioso, margen. Un pequeño colchón que me permitía respirar. Recuerdo una noche especialmente dura. Estaba sentada en la cocina, con una factura médica en la mano. El silencio pesaba más que el papel. Podía haber entrado en pánico, como tantas veces vi a otros hacerlo. Pero no lo hice. No porque fuera insensible, sino porque sabía exactamente dónde estaba parada. Sabía cuánto tenía, cuánto podía gastar y que podía ajustar sin destruir nuestra rutina. Esa claridad me salvó. Aprendí entonces que el orden no es solo económico, es emocional. Cuando tus números están claros, tu mente se calma. Cuando sabes que no dependes de préstamos constantes, tu dignidad se mantiene intacta. Yo siempre quise enseñarles eso a mis hijos, que la tranquilidad no se compra, se construye. Hablé con ellos abiertamente sobre el dinero. No como un tema prohibido, sino como una realidad. Les expliqué que no todo se puede tener, pero que todo se puede aprender a manejar.
Les enseñé a ahorrar pequeñas cantidades, a cuidar sus cosas, a entender que el esfuerzo tiene valor. Hoy, de adultos, sé que esa enseñanza fue uno de mis mayores logros. Mientras muchos a mi alrededor se endeudaban para mantener apariencias, yo elegí otra cosa. Elegí decir no cuando era necesario. Elegí fiestas sencillas, celebraciones sin excesos, viajes solo cuando realmente se podía. No fue siempre popular. A veces me sentí fuera de lugar. Pero nunca me sentí vacía. Con el tiempo, dejé de compararme. Entendí que mirar la vida de otros es una de las formas más rápidas de perder la paz. Cada familia tiene su ritmo, su realidad, su historia. La mía no necesitaba parecer perfecta, solo necesitaba ser sostenible. Aprendí también a valorar lo gratuito. Paseos, conversaciones, risas en casa, tardes sin compras ni prisas. En una sociedad que empuja a consumir para sentir, yo aprendí a sentir sin consumir. Y eso cambió todo. Hubo años en los que no pude ahorrar mucho. Y también aprendí a aceptarlo. Porque la constancia no siempre se ve en grandes cantidades, sino en no abandonar. En no rendirse. En seguir cuidando incluso cuando parece que no alcanza. Invertí en salud, en prevención, en descanso. Entendí que una enfermedad cuesta más que cualquier ahorro mal hecho. Cuidarme no era un lujo, era una estrategia. Porque sin salud, ninguna estabilidad es posible. A medida que los años pasaban, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no vivía pendiente del dinero, pero tampoco lo ignoraba. Habíamos encontrado un equilibrio. El dinero estaba en su lugar correcto, al servicio de la vida, no al revés. Cuando pensé en el futuro, no lo hice con miedo. Pensé en la vejez, en la jubilación, en un ritmo más lento. No con ansiedad, sino con preparación. No necesitaba riquezas, solo continuidad. Solo saber que lo básico estaría cubierto. Y entonces comprendí algo profundo. La estabilidad financiera no es llegar a un punto y quedarse ahí. Es adaptarse. Es ajustar. Es aceptar que habrá subidas y bajadas, pero que mientras mantengas tus principios, no te perderás. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que escuches esto con atención. No todo se soluciona de inmediato. No todo depende de ti. Pero hay algo que siempre puedes controlar: tus hábitos, tus decisiones, tu forma de responder. No se trata de vivir con miedo al futuro, sino de vivir con respeto por él. De no gastar hoy lo que necesitarás mañana. De no hipotecar tu paz por un aplauso momentáneo. Yo no fui inmune al dolor, ni a la preocupación. Pero nunca dejé que me definieran. Elegí aprender de cada golpe, ajustar cada error y seguir adelante con más conciencia. Y todo eso me trajo hasta aquí. A un lugar de calma. A una vida sencilla, pero firme. A una sensación de haber hecho lo mejor posible con lo que tuve. Y aún queda la parte más importante por compartir. Hoy, cuando miro mi vida con la distancia que dan los años, no veo una historia perfecta. Veo una historia real. Llena de decisiones pequeñas, de errores corregidos, de aprendizajes lentos pero firmes. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es que la estabilidad no llega cuando ganas más, sino cuando entiendes mejor. Durante mucho tiempo pensé que algún día llegaría el momento ideal. El trabajo perfecto, el sueldo suficiente, la tranquilidad garantizada. Ese momento nunca llegó. Y un día entendí que no tenía que llegar. Porque la vida no se pausa hasta que todo esté en orden. La vida ocurre ahora. Y es ahora cuando decidimos cómo vivirla. Aprendí a dejar de correr detrás de lo que otros mostraban. Casas más grandes, coches nuevos, vacaciones que parecían sacadas de una postal. Durante años,
Esa comparación silenciosa fue una tentación constante. Pero también fue una trampa. Porque cada vez que miraba hacia afuera, me alejaba de lo que realmente necesitaba dentro. Cuando dejé de compararme, algo se liberó en mí. Empecé a valorar mi propio ritmo, mi propio hogar, mis propias decisiones. Entendí que una vida sencilla no es una vida vacía. Es una vida con espacio. Espacio para respirar, para pensar, para disfrutar sin culpa. Reducir no me hizo menos. Me hizo más consciente. Menos cosas, menos ruido, menos presión. Y a cambio, más tiempo, más calma, más claridad. Descubrí que muchas de las cosas que creemos necesitar solo llenan un vacío momentáneo, pero nos quitan estabilidad a largo plazo. También aprendí a valorar el tiempo como un recurso. El tiempo malgastado persiguiendo dinero rápido, compras impulsivas o validación externa es uno de los gastos más caros que existen. Cuando empecé a cuidar mi tiempo con la misma atención que cuidaba mi dinero, mi vida cambió de verdad. Invertí en aprender, en mejorar mis habilidades, en hacer mejor lo que ya sabía hacer. Porque una persona que sabe resolver, adaptarse y aprender nunca está completamente perdida, incluso cuando el dinero escasea. Con los años confirmé algo esencial: la constancia vence a la intensidad. No necesitas grandes gestos, necesitas hábitos sostenidos. Ahorrar un poco, pensar antes de gastar, elegir con calma. Día tras día. Año tras año. Eso es lo que realmente construye una base firme. Mi familia fue parte fundamental de este camino. Nadie se mantiene estable completamente solo. Aprendimos a apoyarnos, a hablar, a decidir juntos. La estabilidad no fue solo económica, fue emocional. Saber que no estaba sola hizo cada carga más liviana. Priorizamos la salud, el descanso, la prevención. Porque entendí que no hay ahorro que compense un cuerpo agotado o una mente rota. Cuidarnos fue una inversión silenciosa, pero poderosa. Una de las más importantes que hicimos. Pensar en el futuro dejó de darme miedo. No porque tuviera todo resuelto, sino porque tenía un plan. Porque sabía que no había vivido por encima de mis posibilidades. Porque había respetado mis límites. Y eso, créeme, da una paz profunda. Hoy puedo decir que no soy rica, pero soy estable. Y esa estabilidad me permite algo que el dinero por sí solo no puede comprar: tranquilidad. Dormir bien. Decidir sin ansiedad. Vivir sin la presión constante de aparentar. Si estás escuchando esta historia y sientes que estás atrapado, quiero decirte algo con honestidad. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a hacerlo consciente. Una decisión mejor que ayer. Un hábito más claro. Un no dicho a tiempo. La verdadera fuerza está en aceptar lo que tienes y trabajar con ello, no en luchar contra lo que no eres. La felicidad no llega cuando todo es fácil, llega cuando sabes manejar lo difícil. Yo soy María George. Una mujer común. Una vida sencilla. 45 años de aprendizaje. Y si algo he aprendido, es esto: vivir con menos no te quita nada, si a cambio ganas paz. La estabilidad financiera no es un destino lejano. Es una forma de caminar. Y cualquiera que esté dispuesto a hacerlo con paciencia, respeto y constancia, puede llegar. Esta fue mi historia. Y ahora, la pregunta es: ¿qué harás tú con la tuya?